Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En el caso del vídeo de hoy vamos con el tercer análisis completo de un proyecto cripto. Como sabéis, el primero de todos fue el de Ethereum. Después, este mismo miércoles subimos el de Polkadot y hoy sábado vamos a hablar del proyecto de Cardano, un proyecto que también muchos de vosotros conoceréis. Al final, pues los primeros vídeos de este canal van a ser proyectos que, digamos, bueno, todo el mundo tiene, ¿no? Son los más grandes y por eso creo que también pueden interesar a más personas. Y luego a medida que vayamos avanzando, pues iremos entrando en proyectos pues un poco más desconocidos, que creo que también ahí está la clave de este canal, el poder pues enseñaros y que conozcáis proyectos en mucho detalle, pero que sean proyectos de los cuales no hay mucha información, que sean difíciles de analizar, porque, bueno, todo este tipo de cosas que creo que también, pues, aporta un valor diferencial a este canal. Antes de nada, deciros dos cosas. La primera de ellas es que hay una mosca por ahí que no la he conseguido echar, así que si la escucháis en algún momento, la veis, pues, que lo sepáis. Y en segundo lugar, daros las gracias, de verdad, sé que lo dije también en el vídeo anterior, pero es que no me voy a cansar de decirlo, y es que resulta que los vídeos están teniendo mucho apoyo. Estoy muy contento, yo desde luego no me esperaba tanto apoyo, así que nada, desde aquí daros las gracias y deciros que estoy todavía terminando de reflexionar un poco sobre cómo gestionar el tema de, porque como sabéis, miércoles y sábados subo análisis completos de criptomonedas y luego entre medias, o sea los días intermedios, subo pequeños fragmentos con las partes interesantes de cada proyecto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en el de Ethereum lo subí el sábado pasado, domingo, lunes y martes os subí fragmentos de ese vídeo, el miércoles subí el de Polkadot, jueves y viernes subí fragmentos de ese vídeo y resulta que es que, por ejemplo, en el caso de Polkadot me salieron 14 fragmentos, o sea que os subí 7 el jueves y 7 el viernes. Y no sé si son algo muchos, de hecho creo que, por ejemplo, YouTube solo como notifica, por así decirlo, 4 vídeos al día, o sea que hay 3 que, por ejemplo, tienen muchas menos visitas porque no lo ha notificado YouTube, o sea, no lo promociona, por así decirlo. Entonces, bueno, no he tomado una decisión todavía de si subir menos partes, o sea, no sé muy bien cómo hacerlo, así que si alguien me quiere dejar poco su opinión, algún consejo, alguna idea que me pueda dejar en los comentarios, desde luego que se lo agradeceré enormemente. Y antes de pasar ya con el contenido propiamente dicho del vídeo de hoy, bueno, deciros que si no queréis perderos ninguno de los vídeos que seguiremos haciendo durante muchos meses más, os invito a que os suscribáis al canal para de esta forma pues estar un poco atentos del contenido y que YouTube os envíe notificaciones de cuando esté disponible este nuevo contenido. Sin más dilación, tengo aquí preparadas las diapositivas, como sabéis, y bueno, aquí tenemos efectivamente, como os decía, el proyecto de Cardano. La verdad es que este vídeo va a ser un poco diferente a los dos anteriores porque la verdad es que Cardano, como iremos viendo ahora con el paso del vídeo, es un proyecto bastante curioso. Pero bueno, empezamos y aquí tenéis, bueno, el índice, tampoco me voy a detener aquí mucho, básicamente son pues un poco los temas que vamos a tocar en el vídeo de hoy y empezamos con ¿qué es Cardano? Cardano, como podéis ver aquí, es una cadena de bloques, una blockchain pública fundada en 2015, pero que se lanzó oficialmente, ¿no? Que fue pública, por así decirlo, en el año 2017, o sea que ya tiene pues una cierta trayectoria. Al igual que otras muchas blockchains, es de código abierto y es descentralizada, su mecanismo de consenso está basado en la prueba de participación, al igual que por ejemplo ocurría en Polkadot, y tiene su propia criptomoneda que se llama ADA. Esto es parecido a lo que ocurría con Ethereum, que la gente a su criptomoneda, al token le llama Ethereum y se llama Ether. Pues aquí a la criptomoneda mucha gente le llama Cardano, pero realmente la criptomoneda se llama ADA y Cardano es el proyecto, es la blockchain, pero no la criptomoneda. Aunque bueno, la verdad, esto ya son detallitos que os los cuento para que lo sepáis, pero que en el fondo, si decís he comprado 5 Cardanos, todo el mundo lo va a entender. Bueno, ¿de dónde sale exactamente Cardano? Esta es la tercera vez que sale esta imagen, probablemente será la última, pero es que resulta que del equipo fundador de Ethereum, que son todos estos señores, habíamos comentado que, bueno, este es Vitalik Buterin, sigue siendo pues el gran ideólogo de Ethereum y sigue siendo la persona que está al mando a día de hoy. Comentábamos en el vídeo anterior, en el de Polkadot, que Gavin Wood salió del proyecto y fundó Polkadot, y resulta que un caso similar ocurre con Charles Hoskinson, que es este señor de aquí, que también salió de Ethereum y fundó Cardano. Pero bueno, aquí os he puesto un poco más de información. Charles Hoskinson dejó Ethereum después de una disputa con otro de sus fundadores, que hemos dicho que es Vitalik Buterin. Resulta que Hoskinson quería aceptar Venture Capital, lo que es capital riesgo en español, y crear, digamos, una sociedad, una empresa para monetizar y comercializar Ethereum, mientras que Buterin quería que siguiese funcionando como una organización sin ánimo de lucro. Resulta que en 2014 salió y Hoskinson fundó IOHK, que es, las siglas de Input Output Hong Kong, que la verdad no me parece tampoco un gran nombre para una empresa, que básicamente es una empresa de ingeniería dedicada al desarrollo y a la creación de blockchains y de criptomonedas, o sea, tiene varios proyectos, pero sin duda su buque insignia, su mayor proyecto es Cardano.
¿Y de dónde viene Cardano? Aquí os he puesto un par de diapositivas un poco también para completar la información, porque ya sabéis que con estos vídeos yo quiero que lo sepáis todo, así que aunque esto no tiene mucho que ver con la blockchain, pues es interesante saberlo. Resulta que Gerolamo Cardano fue un reconocido médico, filósofo y sobre todo matemático italiano del siglo XVI. Es conocido por ser el primero en publicar una solución general completa para las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Es este señor de por aquí, y el proyecto de Cardano pues se llama Cardano en honor a él. Y por supuesto, una persona más famosa, todavía sobre todo aquellos que como yo os dediquéis a la informática y demás, es Ada Lovelace. Básicamente fue una matemática y escritora británica del siglo XIX y es conocida principalmente por su trabajo sobre la computadora mecánica de uso general, y más en concreto se considera la primera programadora de ordenadores del mundo, así que pues en honor a ella se conoce como Ada a la criptomoneda de este proyecto. Bueno, el desarrollo de Cardano está supervisado por la Cardano Foundation, por la Fundación Cardano, que es una organización sin ánimo de lucro que tiene sede en Suiza. Pero realmente este es un proyecto que tiene tres cabezas, que estas cabezas son estas que estaréis viendo por aquí. Por un lado, la Cardano Foundation, que bueno, básicamente como nos dicen aquí es, lo que hace es de alguna forma publicar o decir cuáles son los estándares que tienen que cumplir en el desarrollo de este proyecto, y además también es la que da soporte y apoyo a la comunidad de usuarios de Cardano. Después tenemos Input Output y OHK, que es la empresa que comentamos antes, que básicamente es una empresa tecnológica y de ingeniería que se dedica a diseñar, construir y mantener la plataforma de Cardano. Podemos ver aquí cómo fue efectivamente fundada por Hoskinson, y en concreto es la empresa que está detrás de Ouroboros, que ya comentaremos más adelante lo que es, pero sí os introduzco que es el mecanismo de consenso de prueba de participación que utiliza Cardano. Y aquí vamos ya a mencionar por primera vez una cosa que va a salir muchas veces a lo largo de esta presentación, que esto que pone aquí Scientific Review, y es que resulta que una de las características clave de Cardano es que tiene gran soporte por parte de la comunidad académica. En concreto utilizan una cosa que, por ejemplo, esto no lo conoceréis aquellos que nos dediquéis al mundo de la investigación, pero existe lo que se conoce como peer review, que básicamente es una revisión académica en la cual tú, por ejemplo, escribes un paper, una publicación al respecto de una cosa concreta, y lo que haces es enviársela a una persona con conocimientos similares a ti que esté en tu mismo campo o en campos similares para que la revise y te haga una crítica sobre ella, ¿no? Entonces, de esta forma, esta iteración a la hora de investigar suele dar muy buenos resultados, porque al final garantiza una calidad de las publicaciones muy elevada, porque, en lugar de coger tú y publicar algo porque sí, tiene que estar todo el rato supeditado a la opinión de otras personas, que pueden ser una más o pueden ser muchas, y eso hace que al final lo que publiques sea de una calidad excelente. Y esto es uno de la filosofía, uno de los pilares que está detrás de Cardano, y ya en concreto, como veremos más adelante, Ouroboros es una publicación muy importante que tiene muchas citas dentro de lo que es el mundo académico, y que ha sido criticada y revisada muchas veces, y por tanto pues tiene tanta calidad. Y por último tenemos Emurgo, que básicamente es el brazo empresarial de Cardano. Lo único que a lo que se dedican principalmente es al ámbito económico, a buscar partners, a negociar, a conseguir dinero y financiación para Cardano y a todo este tipo de cosas. Bien, ¿cómo funciona realmente Cardano? Bueno, Cardano es una blockchain descentralizada de Proof of Stake de tercera generación, y aquí os he puesto un gráfico que es bastante interesante. Tenemos la primera generación de criptomonedas, que podríamos mencionar Bitcoin, Litecoin, Monero, que básicamente son blockchains de una sola aplicación que no tienen la capacidad de comunicarse entre ellas, ¿no? Este es el caso, claro, de Bitcoin, que realmente se creó únicamente para permitir los intercambios económicos, es decir, para que yo te envíe dinero a ti, tú me envíes dinero a mí, y que únicamente ahora, en 2022, están saliendo pues algunas arquitecturas y algunos protocolos de capa 2 como la Lightning Network, que parece que van a mejorar esto un poquito más, pero bueno, en principio, en su diseño inicial no estaba diseñado para esto. Después tenemos la segunda generación de proyectos que son blockchains que tienen distintas aplicaciones ejecutándose dentro de ella, y aquí por supuesto el claro caso es Ethereum, ¿no? Que ya lo habíamos comentado en el canal. Y por último tenemos la tercera generación, que aquí es donde hablamos ya de Cardano, que es básicamente un internet de blockchains que se pueden comunicar unas con otras, ¿no? Como veis aquí, Cardano ha sido diseñada desde cero y verificada por una combinación líder en la industria de ingenieros y expertos académicos en los campos de la blockchain y la criptografía. Es decir, a diferencia a lo mejor de otros proyectos blockchain que hay en el mundo, en este caso no se ha desarrollado por un equipo de 20 personas que se han puesto a trabajar en una oficina juntos, sino que
todo el rato un montón de ingenieros y de expertos del mundo de la criptografía que están por todo el mundo, pues han estado en contacto, coordinados por esta Cardano Foundation e incentivados un poco también por Hoskinson, y básicamente han desarrollado juntos y, como digo, con una gran revisión académica, pues todo lo que es esta blockchain. Así que una de las principales características de Cardano es esta, que al final va mucho más lento que otros proyectos, ¿no? Porque otros proyectos al final se desarrollan con mucho hype, con, estar todo el rato con noticias ahí y tener personas desarrollando, mientras que Cardano es un proyecto que prefiere ir despacio, pero ir haciendo las cosas muy bien. Y a nivel de calidad y de, desde el punto de vista informático y demás, probablemente sea, si no el mejor, está seguro entre las principales posiciones en el mundo de la blockchain. Podemos ver aquí cómo Cardano también tiene un fuerte enfoque en cuanto a sostenibilidad, escalabilidad y transparencia, como comentaremos más adelante, y uno de los principales objetivos de lo que es Cardano es brindar servicios financieros confiables y seguros a aquellas personas que actualmente no tienen acceso a ellos. Este también es un proyecto bastante comprometido con todo lo que es el ámbito social. De hecho tiene muchos proyectos en África, por ejemplo. De hecho, ahí tiene un gran mercado, un mercado que únicamente, está empezando a explotar ahora y que únicamente lo está explotando Cardano porque es la única que se ha metido ahí. Pero al final esta Cardano Foundation, como digo, tiene un ámbito social muy fuerte, también muy comprometido con el medio ambiente, con el entorno, y esto hace al final que tenga pocas críticas posibles en este sentido. Bueno, además ha sido diseñado con la seguridad como uno de sus principios fundamentales, y aquí os voy a soltar un rollo un poco raro, pero es que resulta que está escrito en Haskell, que es lo que conocemos en el mundo de la informática como el lenguaje de programación funcional, lo cual facilita que los componentes se pueden probar convenientemente de forma aislada. Así, para que lo entendáis aquellos que no estáis muy metidos en el ámbito de la informática, la programación funcional, digamos que es como cajas, ¿vale? Imaginemos cajas que realmente tienen funciones y que, por ejemplo, en base a una entrada generan una salida, pero realmente son componentes independientes que se suman todos, ¿no? No existe una caja, no tiene realmente dependencia de otras cajas. Esto significa que tú puedes coger una caja, una parte del código, y probarla, y una vez que ya está perfecta, integrarla con todo lo demás. Obviamente os lo he explicado muy sencillo, ¿no? Hay muchos más detalles y muchas más cosas, pero para que lo entendáis, esta es una de las principales claves. De hecho, Haskell es probablemente uno de los lenguajes más seguros del mundo, y bueno, el hecho de que Cardano esté programado enteramente en Haskell, pues es una buena noticia, mientras que hay otras blockchains que no están programadas de esta forma. Actualmente está desarrollando una plataforma de contratos inteligentes, que ahora hablaremos, más adelante hablaremos de esto, que busca ofrecer funciones más avanzadas que cualquier otro protocolo y que servirá como una plataforma estable y segura para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas de nivel empresarial. Y es que resulta que Cardano también es una empresa. De hecho, parte de Emburgo, parte de la tarea de Emburgo es esta. Perdón, he dicho que es una empresa, es un proyecto que también quiere ofrecer soluciones a nivel empresarial. No es únicamente una blockchain que quiera que yo o cualquier otro informático o desarrollador pueda construir aplicaciones sobre ella, sino que también quiere que incluso empresas de grandes bancos o ese nivel de empresas también utilicen sus servicios, porque al final ahí también se mueve mucho dinero, ¿no? Y quieren estar pues a la orden del día. Bien, el enfoque de diseño de Cardano está basado en primer lugar, escalabilidad. Cardano debe ser capaz de procesar una gran cantidad de transacciones sin afectar esto al rendimiento de la red. Para ello se está trabajando en diferentes técnicas, como la compresión de datos, que esto es algo que también utilizan otras blockchains, o incluso Ouroboros Hydra, que ya comentaremos más adelante, que permitirá la aparición de múltiples sidechains, lo cual al final permite el procesamiento paralelo y maximiza el rendimiento de todo el sistema. Además, también otro de los enfoques es la interoperabilidad. Cardano quiere construir un entorno multifuncional para finanzas, negocios y aplicaciones comerciales al permitir a los usuarios interactuar con multitud de criptomonedas a través de distintas blockchains. Es decir, este es un enfoque similar al de Polkadot. Básicamente se ha dado cuenta Cardano que existen muchos activos, muchos tokens, como por ejemplo los RC20 mismamente, muchas blockchains distintas que realmente no se pueden comunicar unas con otras, así que busca también Cardano ser un internet de blockchains, es decir, una red que conecte todas, que al final es un enfoque que están tomando varios proyectos, y bueno, es interesante también que se posicione en este sentido, aunque al final la competencia es bastante grande, como comentaremos al final de estas diapositivas. También está trabajando para conseguir interoperabilidad con entidades bancarias centralizadas tradicionales. Esto es lo que os comentaba antes, y es que Cardano desde el principio ha tenido en mente siempre el hecho de que, vale, no quiero construir únicamente un protocolo o un sistema que vayan a utilizar 4 informáticos de turno, sino que realmente yo quiero tener una tecnología que puedan utilizar las empresas del mañana. Y esto ya sí que son palabras mayores, porque no todos los proyectos blockchain tienen este enfoque. Además, Cardano está siendo desarrollado para soportar
transferencias entre cadenas de muchos tipos de tokens y de lenguajes de smart contracts más utilizados. Bueno, esto básicamente tiene también mucho que ver con la interoperabilidad y bueno, no tiene mucho más que comentar. También otro de los enfoques de Cardano es la sostenibilidad. Para Cardano, una blockchain de Proof of Stake debe ser autosostenible. Por ello está construido para permitir a la comunidad participar, proponer e implementar mejoras dentro de su sistema. Además, la tesorería del proyecto o la reserva del proyecto, que también lo llamaremos de esa forma, está controlada por la comunidad, o mejor dicho, estará controlada por la comunidad y se financia por fuentes potenciales como por ejemplo nuevas monedas que se acuñen y se retengan, concepto y financiación, también como un porcentaje de la reserva de los validadores y por último también llegarán a la tesorería las comisiones cobradas por cada transacción. Bien, ahora, hecha ya esta pequeña introducción un poco de la filosofía de Cardano, vamos ya con las características más técnicas, por llamarlo de alguna forma. Bien, en primer lugar, como hemos comentado antes, investigación académica y diseño del sistema. Cardano ha sido construido utilizando métodos formales para lograr grandes garantías sobre la corrección funcional de los componentes centrales del sistema. Aquí en esta frase que alguno no habrá entendido nada, me refiero principalmente a lo que comentaba de que realmente todo el código, todo lo que es este proyecto ha sido diseñado con precisión y exactitud con la comunidad académica por detrás, además utilizando un lenguaje de programación que ya hemos dicho que es Haskell, que permite probar cada uno de los componentes independientemente, lo cual garantiza que cada uno funcione correctamente y luego cuando se integren todos juntos ofrezcan un gran rendimiento. Todas las especificaciones técnicas y de investigación están disponibles públicamente, al igual que todo lo que es la actividad del desarrollo. Cardano tiene fuertes lazos académicos con distintas universidades, como comentamos que, un ejemplo mismamente es la Universidad de Stanford. Y bueno, aquí ya un poco redundante, Cardano está escrito en Haskell, un lenguaje de programación funcional que permite la escritura de código potente, correcto y seguro. Pero bueno, esto ya lo hemos comentado, así que vamos a pasar. Siguiente, seguridad. Ouroboros, que hemos comentado que es el protocolo de prueba de participación de Cardano, establece garantías de seguridad rigurosas. De hecho, estaríamos hablando de probablemente ser uno de los métodos de consenso más avanzados, por no decir el más avanzado que existe a día de hoy en el mercado. Se presentó junto con varios artículos revisados por pares. Esto es el peer review que comentamos antes, que consiste en el hecho de que tú envíes tu publicación o tu trabajo a otras personas de tu mismo ámbito académico para que la revisen y te hagan críticas o, a lo mejor si está perfecto, pues te digan, oye, está perfecto, ¿no? Pero ese nivel de exigencia a la hora de desarrollar cosas es el que está presente en Cardano. Y básicamente este es el primer paper de Ouroboros que se llama Ouroboros A Probably Secure Proof of Stake Blockchain Protocol, que tiene prácticamente 1300 citaciones, que son bastantes dentro del ámbito en el que estamos nosotros, así que la verdad es todo un éxito de publicación y sobre todo los que seáis más frikis como yo de este ámbito, os invito a que lo leáis porque es muy muy interesante. Además también, en cuanto a consumo de energía, al ser Proof of Stake requiere de mucha menos energía y carga computacional que los sistemas basados en Proof of Work. Y esto diréis, vale, sí, ya lo sabíamos, últimamente están más de moda los Proof of Stake, bla 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 bla. Sí, pero esto no es tanta tontería y es que resulta que, el jueves de esta semana, el día 28 de abril, salió esta noticia y es que resulta que la minería basada en el Proof of Work se enfrenta a una moratoria en Nueva York. Sabéis que una moratoria básicamente consiste en, un periodo en el cual está suspendida una actividad, ¿no? Es, ilegal y parece ser, no es 100% confirmado todavía, pero parece ser que durante 2 años va a estar prohibido la minería en Nueva York. Así que esto al final lo único que hace es incentivar el hecho de que se produzca esa transición desde los Proof of Work a los Proof of Stake y que Cardano ya haya sido desarrollado desde el principio como un Proof of Stake, que su mecanismo es un Proof of Stake, mejor dicho, pues es una muy buena noticia porque no estamos hablando de tonterías. Al final, una de las grandes críticas que está teniendo la blockchain a día de hoy es que efectivamente no es respetuosa con el medio ambiente, la carga computacional es muy grande, es energéticamente muy costoso y estos son problemas y críticas que tiene la blockchain, pero que Cardano no tiene. Seguimos y esto también es interesante. Cardano tiene una cosa que ellos mismos llaman actualizaciones perfectas y es que resulta que tradicionalmente las cadenas de bloques se actualizan mediante bifurcaciones duras o hard forks. Un hard fork es, tú tienes un código, ¿no? Un sistema, una cadena de bloques y llegado a un punto puedes hacer una actualización en la cual tú has partido de eso mismo que había, le has hecho una serie de modificaciones, entonces esas modificaciones ya no son compatibles con todo lo anterior, de forma que te bifurcas, ¿no? Venía el sistema normal sigue, pero en un determinado punto
tú has querido hacer esa bifurcación, y como pongo aquí, esto puede provocar la pérdida completa del historial de bloques anterior o incluso generar interrupciones temporales dentro del servicio. Esto, como digo, es el mecanismo en el que se han ido actualizando y mejorando las blockchains tradicionales en los últimos años. Pero resulta que Cardano utiliza una tecnología que, bueno, llaman tecnología combinadora de bifurcaciones duras, tampoco se han currado mucho el nombre, que garantiza una transición sin problemas hacia el nuevo protocolo, es decir, hacia la nueva actualización, guardando siempre el historial de bloques anterior y no siendo necesario que haya interrupciones en cuanto a los usuarios finales, ¿no? O sea que, al final, esto, en otras palabras, lo que permite es que Cardano sea un proyecto que puede estar actualizado todo el rato, es decir, pueden todo el rato sacar actualizaciones sin que eso tenga ningún impacto sobre el rendimiento que ofrece a los usuarios finales y a las aplicaciones que en él se están ejecutando. Y por último, bueno, no sé si por último, creo que todavía queda otra cosa que decir, pero otro de los puntos interesantes es la descentralización. Y es que, bueno, sabéis que realmente está aquí el famoso trilema de la blockchain que nos dice que no se puede tener una gran escalabilidad si queremos mantener una elevada descentralización y una elevada seguridad. Este es el problema que tienen, por ejemplo, tanto Ethereum como Bitcoin, ¿no? Que son muy seguros, muy descentralizados, pero no son escalables. Pues resulta que Cardano sí que ha dado una respuesta bastante sólida a este problema. Y bueno, como podemos ver por aquí abajo, ahora mismo, esto, la captura es del día de ayer, igual han cambiado en unos números, pero bueno, ahora mismo hay más de 3.200 pools de participación, que es una cantidad muy grande, de hecho es una cantidad similar a Ethereum, por tanto es una blockchain muy descentralizada al nivel, como digo, de Ethereum, que bueno, es muy interesante. De hecho, mismamente Polkadot, que es uno de los grandes rivales de Cardano, que lo comentamos en el vídeo anterior, tenía menos de 300 nodos validadores, o sea que estamos hablando de que Cardano es más de 10 veces más descentralizado que Polkadot, y esto, por supuesto, pues es una gran noticia, sobre todo para aquellos fervientes defensores de la descentralización. Y bueno, también quería comentar el entorno funcional para casos de uso empresariales. Cardano está creando una fundación para unas finanzas descentralizadas globales que permita el desarrollo de un gran número de aplicaciones descentralizadas que puedan ejecutarse usando contratos inteligentes funcionales de dominio específico. Más adelante comentaremos exactamente a qué me refiero con esto, lo que ofrece tokens multiactivo para una gran cantidad de casos de uso diferentes. De este párrafo lo que nos tenemos que quedar es que, lo que decía antes, desde el principio Cardano ha sido creado, ha sido diseñado para en un futuro poder albergar dentro de su blockchain aplicaciones empresariales del nivel de bancos de la talla, por ejemplo, de JP Morgan, que puedan implementar pues sus servicios, sus tipo de servicios de préstamo, servicios de negociación de activos, todo este tipo de servicios lo puedan implementar dentro de la blockchain de Cardano, para lo cual, por supuesto, necesitan una serie de garantías y necesitan una tecnología que se adapte a sus necesidades, y en esto es justo en lo que está trabajando Cardano. Y ya por último, ahora sí que sí, otra de las grandes características de Cardano es lo que ellos, llaman arquitectura de capa dual, que básicamente Cardano utiliza una arquitectura de doble capa. La primera, la Cardano Settlement Layer, o CSL, se encarga simplemente de validar transacciones simples, ¿no? Por ejemplo, una transacción simple sería el envío de dinero tú me das tu dirección wallet dentro de la red de Cardano y yo te envío, pues, 150 tokens ADA. Entonces esto, como realmente no hay nada que procesar, simplemente hay, que eso quede registrado en la blockchain y ya está, pues se encarga esta capa. Sin embargo, tienen otra capa paralela que se ejecuta se ejecutan ambas aisladas, es decir, no dependen una de la otra, que es la Cardano Computational Layer, o CCL, que es la encargada de ejecutar las transacciones, es decir, no de validarlas o procesarlas, sino de ejecutarlas. En este caso, por supuesto, estamos hablando de los contratos inteligentes, y aquí estaríamos hablando de transacciones del tipo de si ocurre algo que me lo ha dicho un oráculo, por ejemplo, algo llega a un determinado precio, yo lanzo esta excepción que genera una transacción, que no sé qué. Bueno, todo esto que realmente no son pagos, sino que es computación, es código que hay que realmente ejecutar, se encarga la Cardano Computational Layer. Y esta arquitectura, como os pongo aquí, permite ofrecer un rendimiento elevado, ya que la capa CCL, que es la de computación, no pierde tiempo en procesar transacciones simples que no necesitan ser ejecutadas, simplemente necesitan ser anotadas dentro del registro de la cadena de bloques. Bien, y vamos a pasar ahora con probablemente una de las partes más interesantes, más curiosas de Cardano, que es su diseño. Es que resulta que el desarrollo, mejor dicho, de Cardano se dividió en 5 fases, estando cada parte centrada en una de las funcionalidades clave de este proyecto. Y estas son las fases Byron, que, su función era establecer la fundación Cardano; Shelley, que está basada en la descentralización;
Gowin, que está basada en los contratos inteligentes, Baso en la escalabilidad y Voltaire en la gobernanza, y vamos a hablar un poquito de todas ellas, por supuesto. Byron, que es una fase que ya está completada, sentó las bases del desarrollo de la Cardano Foundation. Además, esta fase permitió a los usuarios la compra y la venta de tokens ADA dentro de su red. Además, bueno, en Byron la producción de los bloques y la validación de las transacciones era mantenida por las pools de participación de input-output y de Murgo, es decir, en este caso, Cardano no estaba descentralizada, sino que sus propios desarrolladores, sus propios fundadores eran los que se encargaban de validar y generar la cadena de bloques. En esta fase también se hicieron públicas las wallets Daedalus y Yoroi, que son las dos principales wallets que tiene Cardano y que, por ejemplo, en el caso de Daedalus son las wallets que implementan, o sea, que tienen que utilizar los nodos validadores del sistema. Y adicionalmente también se dio a los usuarios un explorador de bloques que sabéis que es importante para todo el tema de las métricas on-chain y todo este tipo de cosas. Después llegó Shelley, que es, bueno, también está completada, por supuesto, e introdujo un nuevo Distributed Ledger. Esto es, el término en español es el libro mayor distribuido, que básicamente es una base de datos distribuida. En este caso estaríamos hablando de una cadena de bloques que está distribuida en muchos nodos diferentes, creando un sistema económico completamente nuevo y listo para el crecimiento de la red. Shelley evolucionó el mantenimiento de la red de Byron, que, como hemos dicho, tenía en el momento de Murgo y IOHK, y en este caso Shelley permitió la producción de más y más bloques cada vez más por parte de los pools de participación distribuidos. Es decir, en este caso ya empezó a descentralizarse toda la blockchain porque podían participar nodos validadores como mismamente podemos ser nosotros, y no todas las transacciones tenían que ser validadas y procesadas por estas entidades que están detrás de Cardano. En Shelley también se llevaron a cabo algunos pasos clave, como una mejor experiencia en la delegación de la participación. Sabéis que realmente tú puedes stackear tus Cardanos, bueno, tus tokens ADA, mejor dicho, pero no tienes por qué ser un nodo validador, sino que tú puedes aportar tus tokens ADA a una pool de participación, que es una pool que está gestionada por un solo nodo. Los otros son delegadores, es decir, que es como, o delegators, que es como se dice en inglés, y tú te llevas una recompensa pasiva sin tener que hacer absolutamente nada. También se cambiaron los incentivos de participación y todo ese tipo de cosas. Goguen, que es la última que está 100% completada, se completó a finales de 2021 y probablemente es la más importante. Bueno, o sea, aquí supuso un cambio muy grande, porque se centró en el establecimiento de un sistema global, financiero y multifuncional para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. En esta fase en Goguen se introdujo el soporte de contratos inteligentes en la red de Cardano, así como la emisión de tokens personalizados. Esto es importantísimo porque hasta este punto, al final, Cardano era literalmente una especie de Bitcoin, un sistema en el que te podías intercambiar tokens ADA, pero no se podía hacer nada. Sin embargo, ahora que ya hay contratos inteligentes, en concreto desde el día... Bueno, el día no me acuerdo, pero es desde septiembre de 2021, eso seguro. Ya puedes crear contratos inteligentes, como veremos más adelante, y esto te permite crear a su vez aplicaciones descentralizadas de todo tipo, como en otras blockchains similares. Además también, pues, se permite la creación de cualquier tipo de token. Pues imagínate que tú quieres crear una aplicación dentro de Cardano, pues puedes también crear tus propios tokens para esa aplicación, o incluso aquí cuando habla de tokens también se pueden crear tokens no fungibles o los famosos NFTs. Esta fase es clave, como os decía antes, para establecer una plataforma versátil que permite el desarrollo de todo tipo de soluciones, como por ejemplo relacionadas con la cadena de suministros, que esto es algo parecido a lo que hace VeChain, que ya hablaremos de ella en el canal, de finanzas descentralizadas, almacenamiento de historiales médicos, identificación de votos, es decir, puede utilizarse para votar, que de hecho en África tienen proyectos ya de esto, que permiten pues que la gente, en vez de tener que dar su DNI o lo que sea, pues todo eso queda registrado en la blockchain, registro de la propiedad, pagos peer-to-peer, seguimiento y localización, y un gran número de utilidades distintas. La siguiente fase es Baso, que todavía no ha llegado, o sea, no estamos en esa fase, pero no hemos todavía empezado en nada. Y se centrará en la optimización de Cardano en términos de escalabilidad e interoperabilidad de la red. Es decir, desde que salió la anterior aplicación Goguen, o sea, fase Goguen, teníamos una blockchain que ya permite crear contratos inteligentes y permite crear aplicaciones, pero realmente el rendimiento, el output que ofrece es bajo, ¿no? O sea, no tiene
una gran escalabilidad. Y sin embargo esto va a cambiar con Vaso cuando ya por fin va a terminar explotando y va a poder crecer y van a entrar un montón de aplicaciones, que esto es justo lo que os decía aquí. Esta optimización del rendimiento es clave para acompañar el crecimiento y la adopción de aplicaciones con un elevado volumen de transacciones. ¿Por qué? Porque aplicaciones de mucho éxito, como las hay, algunas por ejemplo en el tema DeFi, ahora mismo no se pueden ejecutar en Cardano porque necesitan hacer muchas transacciones por segundo y esto todavía la red de Cardano no lo soporta. Pero cuando llegue Vaso, efectivamente sí que lo soportará. Y por último, el golpe final, por así decirlo, del roadmap de Cardano es Voltaire, que dotará a la comunidad de Cardano de la posibilidad de votar las actualizaciones de desarrollo de la red, las mejoras técnicas y el financiamiento del sistema. Y es que resulta que a día de hoy todo este tipo de decisiones pues las toman en conjunto IOHK, la Cardano Foundation y demás, pero no participa de ellas la comunidad. Pero en este punto, ya cuando todo esté terminado, ¿no? La comunidad de Cardano es la que tomará las decisiones, es decir, los holders del token ADA podrán participar de la gobernanza y decidir, pues, queremos que ahora la blockchain pues salga. Imagínate, queremos que se cambie a Proof of Work, que sería una tontería, pero podrían quererlo. Pues si se produce una votación y gana, tendrían que cambiarla de esta forma. Esto convertirá la red de Cardano en verdaderamente descentralizada. Y a diferencia de Shelley, en este caso se necesita garantizar la capacidad de la red de ser mantenida y mejorada con el paso del tiempo de una forma descentralizada. Es decir, en Shelley ya hablábamos de descentralización en cuanto a procesamiento de transacciones y generación de bloques, pero aquí ya no estamos hablando solo de eso, sino que estamos hablando de que en general los propietarios de esta blockchain van a ser los usuarios, la comunidad y no las empresas que hay detrás, así que ya se necesita primero crear una infraestructura real que permita este gran nivel de descentralización, al que por cierto todavía no ha llegado ningún proyecto serio, no ningún proyecto muy grande. Por supuesto hay alguna DAO por ahí, pero no de estas características ni de este tamaño. Y por último quería hablaros de una cosa muy importante, que es la actualización de bifurcación dura Basil, ¿no? La Basil Hard Fork Upgrade, que básicamente forma parte de Vaso, ¿no? De la fase Vaso, y mejorará la escalabilidad y el rendimiento de Cardano de forma masiva. De hecho va a ser un hito importantísimo. Basil será público el 29 de junio de 2022, es decir, nos quedan prácticamente 2 meses, ¿no? Mayo y junio. El último hard fork importante, no el último hard fork, sino el último que es verdaderamente importante, fue Alonzo, que salió en septiembre de 2021 y fue el que incorporó la funcionalidad de contratos inteligentes a Cardano, y se espera que este sea de las mismas características. De hecho, en concreto, van a salir 3 mejoras: la ZIP31, que permitirá a las aplicaciones descentralizadas acceder a la salida transaccional sin necesidad de recrearlas como antes. Bueno, esto, sin entrar en muchos detalles, lo único que va a hacer es mejorar el rendimiento de las aplicaciones descentralizadas, porque no van a tener que incurrir en tanto coste computacional. El ZIP32 permitirá a los usuarios y desarrolladores almacenar datos dentro de la cadena, porque hasta ahora no se podía hacer esto. Se podía generar computación, es decir, computar cosas, ejecutar cosas, pero no almacenarlas. Y por último, la ZIP33 reducirá sustancialmente el coste de las transacciones al reducir el tamaño y hacerlas más compactas y livianas, y por tanto esto también mejorará la escalabilidad porque será mucho más barato. Esta actualización, para aquellos que seáis inversores en Cardano, es muy importante y deberéis estar pues atentos a ver qué va surgiendo, porque pronto empezarán a comentar muchas más novedades, muchas más noticias, y como digo, va a ser un hito, un cambio, un punto de inflexión para el proyecto de Cardano. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es el Proof of Stake, ¿no? El método de consenso de prueba de participación y el algoritmo Ouroboros. Como hemos dicho, Cardano utiliza un algoritmo Proof of Stake como mecanismo de consenso que se llama Ouroboros, y es de hecho el primer mecanismo de consenso del mundo de la blockchain que ha sido desarrollado a través de la revisión académica entre pares, el peer review, que comentábamos anteriormente. Existen distintas implementaciones de Ouroboros. Tenemos Ouroboros Classic, Ouroboros BFT, que sabéis que viene de Byzantine Fault Tolerance, Ouroboros Genesis, Ouroboros Praos y Ouroboros Hydra, que en definitiva es el más importante de todos ellos. De hecho, quería compartir con vosotros el funcionamiento de este algoritmo, pero cuando estaba haciendo las diapositivas, empecé a hacerlas, me pareció que era meter en el vídeo cosas y contenido demasiado complejo, yo creo, que tampoco creo que sea tan importante conocer a nivel tan técnico. Únicamente os he puesto aquí al final pues un poco las principales características y vamos a hablar de ellas.
Y por supuesto os habré dejado en la descripción un enlace a un artículo que yo encontré que lo explicaba más o menos bien, así que nada, si alguien quiere enterarse mucho mejor de cómo funciona Ouroboros Hydra, que al final es uno de los buques insignia de Cardano, pues puede echar un vistazo, como digo, a la descripción. Básicamente Hydra es una arquitectura off-chain, es decir, es una arquitectura que no se ejecuta dentro de Cardano, sino que se ejecuta externamente de capa 2. Sabéis que las Layer 2 o L2 son tecnologías, protocolos que se ejecutan por encima de una blockchain y que están principalmente centradas en aumentar la escalabilidad. Esto es algo que principalmente surgió en Ethereum, que tiene 1000 capas 2 y bueno, en este caso, como digo, es una arquitectura off-chain altamente escalable que ofrece baja latencia, elevado volumen de transacciones y almacenamiento mínimo en cada nodo. Esto es realmente las tres características principales que nosotros queremos para realmente tener una blockchain que escale hasta lo más alto. Baja latencia, es decir, alta velocidad de transacción, elevado volumen de transacciones, es decir, que se pueda hacer muchas transacciones por segundo, no solo muy rápidas, sino que encima muchas, y también almacenamiento mínimo en cada nodo, es decir, que cada nodo tenga que computar la menor cantidad posible de información, porque esto es lo que realmente permite que sea eficiente computacionalmente. De hecho, mismamente, otra de las principales arquitecturas de L2, que son los ZK Rollups, ZK, que lo veréis en muchos sitios, viene de un concepto matemático que es conocimiento cero o zero knowledge, eso como se dice en inglés. Básicamente, la tecnología está en que en vez de tener que estar dentro de la blockchain haciendo transacciones, o sea, computando esas transacciones y generando un consenso, todo eso se hace de forma externa, es decir, todas las transacciones, todo se procesa fuera de la blockchain y únicamente a la blockchain se le envía lo que se conoce como un proof of data, una prueba de datos, que digamos es un hash o una función que pueden ser a lo mejor 256 bits, o sea que computacionalmente es ridículo, y lo único que prueban es que efectivamente en mi nodo, que puede ser mi ordenador, se ha ejecutado esa transacción y se han generado estos resultados. Y eso es algo que no se tiene que hacer dentro de todos los nodos a su vez, como pasa en Ethereum, lo cual, por supuesto, eleva el rendimiento de forma exponencial. Además, por si no fuera poco, Hydra permite el procesamiento paralelo de transacciones. De hecho, de ahí viene el nombre de Hydra, porque sabéis que Hydra pues es un bicho mitológico, ¿no? Que tiene distintas cabezas, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Habrá distintas cabezas, distintas incluso sidechains, cadenas de procesamiento paralelo, que cada una se encargará de ejecutar un conjunto de transacciones distintos y que se podrán ejecutar muchas de ellas a la vez. Y además permite lo que es el escalado horizontal de Cardano, es decir, no se necesita añadir más hardware, eso sería procesamiento vertical, ¿no? Vale, quiero que Cardano dé más rendimiento, pues entonces voy a duplicar el número de servidores, o voy a hacer que todos los servidores y todos los ordenadores conectados a la red sean mejores. Eso es costoso computacionalmente. Sin embargo, aquí permite lo que es el procesamiento horizontal, o sea, el escalado horizontal, perdón, que es decir, añade más nodos, simplemente más personas que pueden participar dentro de su red, lo cual, en primer lugar, mejora la descentralización. En segundo lugar, realmente es óptimo, porque al final, para ser un nodo de Cardano, para, por ejemplo, ejecutar Ouroboros, literalmente te vale con cualquier ordenador, o sea, es que lo podrías hacer hasta con un móvil, así que no se necesitan grandes máquinas, como por ejemplo en el caso de Bitcoin, en el caso de Ethereum, y cualquiera puede realmente participar de todo este ecosistema. Y aquí, como os digo, cada cabeza de Hydra puede ofrecer un rendimiento de unas 1000 transacciones por segundo, es decir, puede validar 1000 transacciones por segundo. Y se espera que en el futuro Cardano pueda soportar la ejecución concurrente, la ejecución paralela de 1000 cabezas y en una operación matemática simple, multiplicar 1000 por 1000, efectivamente nos dice que Cardano puede llegar a tener un rendimiento en el futuro de 1.000.000 de transacciones por segundo, lo cual equipará y de hecho supera sin ningún tipo de dudas el rendimiento de las redes económicas de Mastercard, de PayPal, de Visa y de todas estas redes. O sea que ya estamos hablando de palabras mucho mayores, ¿no? Además, Hydra, esto ya es curiosidad, Hydra se lanzó en el hard fork Alonzo, que es el que comentábamos, que está... que se puso en septiembre de 2021, pero no está 100% operativo, es decir, hay muchas cosas. Por ejemplo, las cabezas de Hydra no están ahora mismo operativas, es únicamente un mecanismo de consenso intermedio, pero ahora comentaremos que ya parece que hay buenas señales, pero eso lo vamos a comentar más adelante. Ahora quería centrarme en el tema de los contratos inteligentes, de los smart contracts. Digamos que Cardano permite
o soporta, mejor dicho, la ejecución de contratos inteligentes de 3 lenguajes de programación distintos. El más importante de todos ellos es Plutus, que es el que habréis escuchado hablar, que bueno, permite el desarrollo de contratos inteligentes multipropósitos, es decir, pueden ser para cualquier cosa, y está basado en Haskell, porque de hecho Plutus es únicamente exclusivo para Cardano, entonces obviamente pues está programado en la misma tecnología que Cardano y está especialmente diseñado para eso. Y además tiene una curiosidad interesante que afecta al rendimiento, y es que parte del contrato inteligente se ejecuta dentro de la cadena, dentro de Cardano, y otra parte se ejecuta fuera de la cadena, es decir, en la máquina del usuario, lo cual pues también permite ahorrar a Cardano un gasto computacional, que eso va a mejorar el rendimiento. El otro lenguaje de programación importante es Marlowe, o Marlow, no sé cómo se pronunciará exactamente, que es un lenguaje de dominio específico que está especialmente diseñado para la escritura y ejecución de contratos financieros, y en este caso Cardano da soporte a Marlowe porque es ideal para que las entidades financieras tradicionales, ¿no?, los bancos, los fondos de inversión y todo este tipo de empresas de servicios financieros puedan implementar todos sus servicios dentro de Cardano, y por ello mismo pues dan este tipo de soporte. Además, luego también ofrecen, aunque es muchísimo menos importante, ofrecen soporte para Glow, que es un nuevo lenguaje de programación específico para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas dentro de la blockchain. Es decir, en este caso es un lenguaje muy enfocado no tanto a contratos inteligentes, sino directamente a aplicaciones descentralizadas. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son los dos lenguajes más importantes. En primer lugar, Plutus, que hemos dicho que es el lenguaje de programación de smart contracts que es nativo de Cardano. Está escrito en Haskell, como comentamos, y parte del contrato se ejecuta dentro de la blockchain de Cardano utilizando un compilador que está dentro de la blockchain que se llama el Plutus Core, y parte en la máquina externa del usuario que utiliza el compilador Haskell Compiler. Además, tiene el Plutus Application Framework, que básicamente es un servicio que ofrece acceso fácil a servicios utilizados habitualmente por las aplicaciones basadas en Plutus, es decir, es una suite de librerías muy interesante y que facilita mucho el desarrollo de aplicaciones. Además, permite la programación de tokens no fungibles, tokens normales y de tokens no fungibles como NFTs, que sabéis que están a la orden del día y se habla mucho de ellos. Y además también es muy seguro y ayuda a los programadores a no incurrir en los problemas que han tenido contratos anteriores, es decir, incorpora una tecnología de revisión de los contratos inteligentes que, por ejemplo, si ya se ha detectado un bug o un problema que tuvo un contrato inteligente que se escribió antaño, antaño no sé si está bien dicho en este caso, el caso es que no te permite, no te deja volver a cometer ese error, te sale pues ahí se te bloquea, ¿no?, por así decirlo. Y a diferencia de Solidity, que como sabéis es el lenguaje de programación de Ethereum, joder, que me liaba. En este caso, Plutus sí soporta tokens definidos por los usuarios. Sabéis que en Solidity, en Ethereum, existe una serie de estándares de tokens, como por ejemplo el famoso RC20, el famoso RC711 y todos estos que ya comentamos en el primer vídeo de este canal. Y si tú quieres crear un token, tiene que ser un token de uno de esos estándares. Sin embargo, aquí en Plutus te puedes crear tokens con, como te dé absolutamente la gana, ¿no? Y bueno, es interesante. Y aquí, nada, os he puesto esto que básicamente es un poco el organigrama de cómo gestiona off-chain, ¿no?, la parte del contrato que se ejecuta en la máquina del usuario, y on-chain la parte que se ejecuta dentro de la blockchain. Así que, por si acaso alguien se quiere detener un poquito aquí, puede echarle un ojo. De hecho, como os digo siempre en los vídeos, todas estas diapositivas, por supuesto, las tendréis disponibles en la descripción para que, si alguno quiere consultarlas con un poco más de calma, de tranquilidad, de irlas revisando, también puede hacerlo. Y luego, por supuesto, también quería hablaros de Marlowe, que es el otro lenguaje de programación importante que tiene Cardano. En este caso es, como hemos dicho, es un lenguaje de programación para la escritura de contratos financieros para blockchain, es decir, contratos que están exclusivamente orientados a todo lo que son las DeFi. Básicamente es una mezcla, ya por curiosidad, es una mezcla de JavaScript y de Haskell. Permite el modelado de productos financieros y permite la creación de una plataforma para finanzas descentralizadas, de las famosas DeFi, que soporta, entre otros servicios, préstamos directos peer-to-peer, contratos por diferencia, los famosos CFDs y otros instrumentos financieros similares. Es decir, podéis ver cómo realmente este lenguaje de programación está únicamente diseñado para todo lo que son las finanzas, y por tanto el hecho de que Cardano ofrezca soporte directo para Marlowe es interesante porque, como os digo aquí, son contratos ultra optimizados para transacciones financieras y está diseñado especialmente para ser utilizado por entidades financieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto en Ethereum no pasa. Tú, si en Ethereum quieres crear una aplicación descentralizada de finanzas de DeFi,
estás obligado a hacerla en Solidity, que es un lenguaje multipropósito, es decir, es un lenguaje que vale para todo, así que no está optimizado para esto. Sin embargo, los bancos, las entidades financieras sí que saben programar en Marlowe, porque Marlowe no es nativo de Cardano. Marlowe es un lenguaje que se utiliza para muchas cosas, entonces ellos ya saben programar en esto, que de hecho es un lenguaje de programación que no se necesitan conocimientos de programación como tal, es muy sencillo. Lo que sí que se necesitan son grandes conocimientos de finanzas. Entonces esto ya lo usan ellos, y el hecho de que se pone a ejecutar sobre Cardano lo que significa es que la adopción va a ser completamente masiva, porque va a permitir que las aplicaciones que utilizan estos grandes entidades financieras puedan portarlas con facilidad a la blockchain y al ecosistema de Cardano. Bien. Aquí, como tercer punto, vamos a hablar de algo que, bueno, sabéis que en anteriores vídeos, por ejemplo en el de Polkadot, hablábamos de si realmente Cardano es un Ethereum killer, ¿no? Perdón, en el de Polkadot hablamos de si Polkadot es un Ethereum killer, que básicamente sabéis que son blockchains que están diseñadas para solucionar los grandes problemas de Ethereum. Y es que, en definitiva, Ethereum, como hemos visto antes, es una blockchain de segunda generación que, bueno, se creó para ser una blockchain programable, es decir, habían visto la tecnología de primera generación, los Litecoin, Bitcoin y Monero de turno, y habían dicho, vale, esto es muy interesante, pero yo quiero que sea programable, es decir, quiero programar esta blockchain para que pueda tener aplicaciones descentralizadas dentro de ella y para que pueda tener todo este tipo de cosas. Así que, bueno, Ethereum salió, lo que pasa es que tuvo problemas, tiene problemas de escalabilidad bastante reales, tiene una velocidad de transacción lentísima, ofrece pocas transacciones por segundo, las comisiones son muy elevadas, y bueno, esto ha hecho que surjan distintos competidores, distintas alternativas, y probablemente la más seria de todas ellas, la que más cerca está de crujir, o sea, de cargarse Ethereum, es Cardano, ¿no? Y entonces aquí os he querido destacar pues algunas de las ventajas y de las desventajas que tiene Cardano y Ethereum para que hagamos una reflexión. En primer lugar, las ventajas que tiene Ethereum son, en primer lugar, que es la mayor red de contratos inteligentes existente en la actualidad, es decir, sigue teniendo prácticamente el monopolio. En su interior existen y conviven la gran mayoría de tokens y de NFTs que hay ahora mismo, es decir, como digo, de nuevo, tienen prácticamente el monopolio. Además, tienen la ventaja de haber sido los primeros, entonces van un paso por delante. Y su eficiencia se verá mejorada con Ethereum 2.0, es decir, ahora está mal, pero parece que todas estas cosas se solucionarán con el Ethereum 2.0. Además, tiene, bueno, por supuesto, algunas desventajas, como la elevada congestión de la red ocasionada por el elevado volumen transaccional, es decir, muerte por éxito un poco. Tiene elevadas tarifas de gas, es decir, elevadas comisiones. Es un sistema de única capa, es decir, no tiene esa capa dual que tenía Cardano, lo cual mejora el rendimiento. Y además su desarrollo es ineficiente y difícil de ser supervisado por la comunidad académica. Sin embargo, aquí en Cardano, su arquitectura dual le permite ser más eficiente transaccionalmente hablando, ya tiene un Proof of Stake operativo y amigable con el entorno, está ganando terreno con nuevos casos de uso, como por ejemplo esto que os comentaba de África, tiene un Circulating Supply limitado, es decir, me parece que es de 45.000 millones de tokens ADA y no puede haber más. Y su lenguaje de programación es sencillo y es fácilmente, puede ser fácilmente revisado entre pares, ¿no? El peer review este que comentamos, es decir, es un proyecto que está muy basado en la calidad del ámbito académico, el ámbito de investigación. Y por supuesto, Cardano tiene también sus desventajas, tiene pocas actualizaciones en su red. Creo que aquí actualizaciones me quería referir a actividad, perdón, es decir, no tiene tanta utilidad a día de hoy como veremos en el siguiente punto. Además, tiene una adopción lenta. Y bueno, ha sido lento en la introducción de contratos inteligentes, lo que ha facilitado que otros proyectos le coman la tostada, como podéis ver ahí. El hecho de que Cardano sea un proyecto que busque la calidad, busque estar siempre en contacto con la comunidad académica y dar siempre muy buenos pasos, tiene la parte positiva que tiene pocos errores y tiene una calidad muy buena, pero la parte negativa está en que otros proyectos que van mucho más rápido pues le están comiendo un poquito la tostada. Entonces, un poco en base con todo esto que os he comentado, pues aquí está el debate de si realmente o hasta qué punto realmente Cardano puede llegar a ser un rival de Ethereum. Está claro que a día de hoy está muy lejos de alcanzarlo. De hecho, en términos de utilidad dentro de su red es ridícula la comparación, porque como veremos más adelante, mientras que Ethereum tiene miles y miles de aplicaciones descentralizadas distintas, realmente Cardano tiene muy pocas. Entonces, bueno, parece que todavía no es algo que haya que debatir. Sin embargo, de todas las grandes alternativas que existen a día de hoy, que ya iremos comentando muchas de ellas en el canal, la que parece que mejor está diseñada para rivalizar con Ethereum es Cardano, porque por ejemplo Polkadot, que también se considera un Ethereum killer, realmente es un proyecto que tiene otro propósito, que como sabéis pues es el hecho de ser una capa cero, con interoperabilidad, con su framework Substrate.
Es cierto que luego tiene parachains, pero realmente las parachains son multipropósitos, es decir, hay parachains que buscan rivalizar con Ethereum, ¿no? Que buscan, por ejemplo, ser una blockchain de contratos inteligentes y demás, pero hay otras parachains que buscan otra cosa completamente diferente, o sea, pues a lo mejor temas de NFTs para Play to Earn y demás que, aunque solapan parte de los servicios ofrecidos por Ethereum, realmente no son un rival. Así que como tal, Polkadot no es un proyecto que haya sido exclusivamente diseñado para rivalizar con Ethereum. Sin embargo, Cardano sí. Cardano es un proyecto que busca literalmente comerle la tostada a Ethereum. Y entonces aquí está el eterno debate de hasta qué punto Cardano sí que puede superar a Ethereum en el futuro o si Ethereum conseguirá mantener la posición dominante. Está claro que Cardano, aunque está en una etapa muy inicial, ya le ha ganado en algunas cosas. Y es que, a pesar de estar en esa etapa inicial, Cardano y Ethereum tienen prácticamente el mismo nivel de descentralización, que eso es una barbaridad. Y tiene, bueno, algunos, su lenguaje de programación es más óptimo, ya es Proof of Stake, porque aunque Ethereum va a convertirse en Proof of Stake, realmente no sabemos exactamente cuándo, no sabemos hasta qué punto funcionará. Además, el algoritmo, o sea cual sea el método de consenso final de Ethereum, va a ser peor que Ouroboros, porque Ouroboros es una barbaridad. Entonces, bueno, la verdad que en ese sentido sí que, bueno, es interesante tener el debate y veremos a ver qué es lo que termina pasando en el futuro. De hecho, me gustaría desde aquí deciros que si habéis llegado hasta aquí, podéis dejar en los comentarios qué opináis vosotros, si consideráis que Cardano puede llegar a convertirse en una alternativa real a Ethereum y quitarle grandes cuotas de mercado. Bueno, y ahora ya vamos a ponernos un poco serios porque vamos a hablar de lo que es el ecosistema de Cardano. Quiero empezar hablando de, bueno, Cardano en números, tiene una capitalización de mercado en el momento en el que estoy grabando este vídeo de 28.100 millones de dólares, lo que la sitúa en la posición número 9 en cuanto a capitalización de mercado, ¿no? Solo tiene otros 8 proyectos por encima suyo. Bueno, aquí os he querido poner también el gráfico de lo que es la evolución de su precio. De hecho, lo tapa un poco mi cámara, pero sí que es un poco raro. Aquí más o menos tuvo ese impulso al salir. Luego estuvo pues prácticamente 3 años en una travesía por el desierto. Y aquí, bueno, primero con la explosión de las finanzas descentralizadas a inicios de 2021 y después aquí, a partir de septiembre, con el anuncio de los contratos inteligentes de su red, podemos ver cómo llegó prácticamente hasta los $3 por token. Lo que pasa es que luego la castaña ha sido bastante considerable y ahora Cardano vale menos de $1, porque al final Cardano es un proyecto que está un poco perjudicado por el hecho de ir lento. Lento pero seguro, pero en definitiva lento. Entonces, bueno, la gente le gustó mucho el hecho de que sacaran los contratos inteligentes, pero la realidad es que han ido un poco más lento, como veremos ahora. Sin embargo, sí que podemos ver un cierto crecimiento. Aquí os pongo el número de direcciones activas diarias dentro de la blockchain, ya sea como emisor de tokens ADA o como receptor de tokens ADA, entre los días 1 de enero de 2020 y 10 de enero de 2022. Y podemos ver cómo en 2 años realmente las direcciones activas dentro de Cardano han crecido de forma significativa, ¿no? Esto significa que la utilidad de la red está siendo real. Sin embargo, todo se ha dicho, la cosa aquí está en que realmente sí que se está enviando mucho ADA y se está enviando y recibiendo, pero realmente utilidad, lo que se dice utilidad a nivel de aplicaciones, pues siendo sinceros, no hay muchas, pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos el número de transacciones diarias dentro de la blockchain de Cardano desde 2018 hasta 2022, entonces bueno, efectivamente aquí a raíz de septiembre, que salen los contratos inteligentes, vemos un pico, pero también tenemos que entender que, bueno, no solo ha caído Cardano, sino que han caído todas las criptomonedas, ¿no? Porque estamos en un momento difícil. Así que tampoco es tan raro que tenga este patrón de comportamiento. Lo que sí que nos podemos quedar es con que ha tenido un crecimiento bastante significativo. Este es el ecosistema de Cardano, el ecosistema actual. Podemos ver que hay alguna aplicación descentralizada de préstamos, tiene algunos launchpads, tiene distintas stablecoins, tiene algunos oráculos. De hecho, por ejemplo, que esto es importante, es compatible con Chainlink, que es sin duda el mayor oráculo. Tiene temas de queries, tiene distintas wallets, aunque hemos dicho que las importantes son Yoroi y Daedalus. Tiene también distintas aplicaciones de pagos, tiene distintos DEX, tiene marketplace de gaming, NFTs y demás, y luego también tiene muchas otras, mejor dicho, aplicaciones descentralizadas. La cosa está en que tú ves esto y no está tan mal tampoco, ¿no? Porque aquí hay, bueno, sí, hay bastantes aplicaciones, pero la realidad está en que todas estas están en desarrollo, pero como tal, no están operativas dentro de Cardano. De hecho, aquí os he puesto una imagen un poco contundente y es que resulta que en el día de ayer para vosotros, de hoy para mí, que es cuando estoy grabando esto, es decir, en el 29 de abril de 2022, había 2.602 smart contracts, es decir, scripts de Bluetooth en la red de Cardano. Esto es una birria, o sea, para que comparéis, en Ethereum hay más de
bueno, hay varios millones, ahora mismo no me acuerdo la cifra, pero sí que es más de 1 millón. Y de hecho diría que es más de 2 también, pero bueno, es del orden de millones de contratos inteligentes y Cardano solo tiene 2.600. O sea que, vale, sí, el ecosistema buena pinta, pero la realidad está en que, bueno, todavía no hay una gran utilidad. De hecho, a nivel, por ejemplo, de finanzas descentralizadas, solo hay 10 protocolos, de los cuales, de hecho, lo tapa mi cámara, pero estos 4, es decir, desde Binance, Meld, ADA y Rebuto, no tienen TVL. Este de aquí, que sí que tiene TVL, ADAX Pro, literalmente tiene $6.000 bloqueados. Bueno, para los que no sepáis lo que es TVL, es el valor total bloqueado en dólares dentro del protocolo, es decir, todos los tokens, ya sean tokens ADA o sean tokens de otra cosa, que están bloqueados y que, bueno, se utilizan para pools de liquidez y para todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, cuanto más grande mejor. Podemos ver que MinSwap tiene casi 100 millones, que no está mal. WinRiders también tiene 61 millones, que no está mal. SandySwap, que parecía que iba a ser el DEX número 1 y se ha quedado un poco entre medias, tiene 47 millones, que no está mal. Pero realmente, bueno, podemos ver como tal, solo tiene 3 protocolos DeFi ejecutándose de forma significativa dentro de su blockchain. Y bueno, oye, tampoco es gran cosa, ¿no? Además, de hecho, bueno, podemos ver aquí el TVL total, podemos ver cómo ahora mismo es de 200 millones de dólares, lo que hay bloqueado dentro de Cardano, que es poquito, aunque su máximo por aquí se sitúa en casi los 300, o sea que, bueno, todavía tiene que recuperarse esta caída que ha tenido el mercado y que es en parte normal. Sin embargo, aquí os he puesto 2 tweets de Charles Hoskinson, que es bueno, hemos dicho que es el fundador de Cardano, que aquí, por ejemplo, el día 23 de marzo, hace más o menos un mes, nos decía: ¿recordáis cuando predije que miles de activos y aplicaciones descentralizadas estarían en Cardano? Dice, bien, pues me equivocaba, porque ahora son millones los activos nativos que hay y las aplicaciones centralizadas serán, se contarán por cientos, perdón. Y esto lo hace referenciando a otro tweet que dice: hoy llegamos a los 4 millones de NFTs de Cardano que se han minteado con 50.000 distintas políticas de minteo, de acuñado. Esto es lo que comentamos antes, que Cardano, a diferencia de, por ejemplo, Ethereum, permite crear tokens, ya sean tokens normales o sean NFTs, con su propio protocolo y su propio estándar. Así que podemos ver aquí como prácticamente hay 4 millones de NFTs distintos y 50.000 estándares de tokens nuevos. Esto, bueno, al final, en otras palabras, lo que nos permite es decir que sí, bueno, está empezando a tener algo de utilidad. Y aquí nos dicen, lo que la gente no entiende es que hay muchas aplicaciones. Bueno, este tweet no lo he dicho, es del 12 de marzo. Dice: lo que mucha gente no entiende es que muchas aplicaciones descentralizadas de Cardano están esperando al hard fork Basil, que es el que os comentaba que sale en junio, para lanzarse y beneficiarse del pipelining, ¿no? Del procesamiento paralelo, del escalado. Es decir, aquí lo que nos dicen realmente este señor, este fundador, es que, vale, ahora mismo Cardano no tiene utilidad, pero él sabe o dice saber que hay muchas aplicaciones que están en la testnet, muchas aplicaciones que ya están desarrolladas y podrían estar operativas, y lo que están esperando es a que salga este Basil hard fork para ya poder salir y tener un rendimiento bueno, ¿no? Porque a día de hoy ya hemos dicho que el rendimiento que ofrece la red de Cardano pues no es tampoco una locura. Así que, bueno, no sé si será verdad, obviamente esto lo ha dicho este señor, supongo que si lo ha dicho es porque algo de verdad habrá. Pero, bueno, lo que nos dice es que en junio saldrán muchas aplicaciones descentralizadas que dotarán de mucha utilidad a lo que es este ecosistema. Es decir, habrá muchos DEX, muchas plataformas de derivados, de lending, es decir, de préstamos, de seguros, de todo, de NFTs, de todo, todas esas que os enseñaba antes en el ecosistema, pues todas esas más, muchas más, lo cual tendrá un impacto muy significativo en el TVL. Pero, como digo, todo esto es únicamente lo que ha dicho él y no podemos estar al 100% seguros de que sea cierto. Bueno, ahí esta no sé por qué ha vuelto a salir esta diapositiva, perdonad, la quitaré para la versión que os descarguéis vosotros. Y bueno, ahora vamos a hablar de los problemas que tiene Cardano, que, bueno, alguno que otro ya os lo intuiréis porque lo venimos comentando a lo largo del vídeo. En primer lugar, la dura competencia. Sabéis que, bueno, Cardano, como Polkadot y demás, compite con otras muchas blockchains de propósito general basadas en Proof of Stake, como Polkadot, Avalanche, Tezos, Cosmos, y de hecho también compiten con el claro líder de la industria. Y eso es un poco lo que os decía antes, y es que al final son muchos los proyectos que buscan comerle un poco la tostada a Ethereum,
Y claro, eso hace que la competencia sea muy grande. Obviamente muchos de ellos pueden triunfar porque estamos hablando de que este mercado está en una etapa muy inicial y todo crecerá mucho, entonces realmente va a crecer mucho la tarta, y aunque el trozo de tarta de cada proyecto sea pequeño, pero si la tarta crece mucho puede ser una cantidad de tarta muy grande. Pero bueno, sí que tienen que rivalizar muy fuerte y veremos a ver si a lo mejor triunfan todos, si alguno se queda por el camino, como por ejemplo le pasó a EOS, aunque como ya dije en un vídeo anterior, el problema de EOS como tal no fue este, sino fue algún que otro problema legal. Pero bueno, esto hace que sea un problema a comentar, ¿no? Aunque también todo se ha dicho, Cardano como tal, al menos a nivel de tecnología, no tiene tampoco nada de lo que preocuparse, porque creo, en mi opinión, por supuesto, es únicamente mi opinión, pero que está un poco por encima de otros proyectos que son sus competidores. Pero bueno, esto al final no lo podemos saber, y únicamente el tiempo pues nos dirá si todos los proyectos consiguen triunfar o si alguno se queda por el camino, que bueno, veremos a ver. Pero bueno, también hay otros problemas que en definitiva ya los hemos comentado. En primer lugar, la escasa utilización a día de hoy, y es que sí, Cardano tiene muy buena pinta sobre el papel, pero la realidad es la realidad, y a día de hoy tiene poca utilidad, ¿no? O sea, se utiliza para pocas cosas. Hemos visto 3 protocolos DeFi, tiene alguna otra cosita de NFTs, tiene por ejemplo estos proyectos que están en África de temas de votación, temas de identificación y demás, y poco más. O sea, no estamos hablando de proyectos de la talla de Luna, o de la talla de Ethereum, o de la talla de proyectos ya con mucha utilidad. Así que bueno, es un poco papel mojado. Tiene buena pinta, sí, pero oye, veremos a ver si lo terminan cumpliendo, que bueno, es lo que os ponía aquí, ¿no? Muchas promesas pero poca realidad. Está todavía muy lejos de su máximo potencial. Es decir, nos han vendido una imagen de este proyecto, una imagen final de hasta dónde puede llegar, que es muy interesante, ¿no? Porque es probablemente la plataforma que si cumple en el roadmap más descentralizada que puede llegar a ver, junto con Ethereum. Van a tener una utilidad brutal, van a tener un rendimiento brutal, pero bueno, todo esto todavía no ha ocurrido, así que, oye, tenemos que también darle un poco poner ahí el check de la duda de, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Y por último también lo que os comentaba de desarrollo seguro pero lento, y es que al final Cardano compite en un ecosistema, en un mundo en el cual está todo el mundo matándose por conseguir desarrollar rápido, por conseguir sacar cosas. De hecho, es un mundo muy especulativo con mucho hype. Los proyectos no paran de sacar y sacar noticias, actualizaciones, no sé qué tal, y eso hace que la gente esté ahí enganchada, y por eso vemos pues que haya proyectos que tengan mucho hype, mucho FOMO y suban. Sin embargo, Cardano ocurre justo lo contrario, que es que nunca hablan de nada, están trabajando a su rollo, publican cosas muy de vez en cuando, y como digo, todo revisado en el ámbito académico y demás, que al final pues es una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado es muy positivo porque la tecnología que ellos desarrollan es mejor que la que desarrollan otros proyectos, pero también tiene el lado negativo de que van muy lentos. Mientras que ya aquí todo el mundo había sacado soporte para contratos inteligentes, Cardano todavía seguía en la parra y no lo había hecho. Lo terminaron haciendo, pero resulta que el rendimiento es malo. Ahora, bueno, con la actualización Basil veremos a ver si esto mejora. Si no, pues tendremos que esperar la siguiente. Entonces, podéis ver un poco, ¿no? Creo que os lo he transmitido, que al final es un proyecto que va dando pasos sobre seguro, pero pasos un poquito lentos. Entonces, bueno, esto al final es un aspecto negativo que por supuesto hay que comentar. No digo que sea una mejor o peor blockchain, no digo que sea una mejor o peor inversión, porque eso lo tiene que decidir cada uno, pero sí que es algo a comentar. Y ya para ir acabando me quedan 2 puntos, y el primero de ellos es el futuro como tal de Cardano. Entonces aquí simplemente os he querido destacar 2 cosillas. La primera, si habrá éxito, o sea, lo que se tiene que centrar ahora Cardano es si de verdad va a tener éxito en las fases Vaso y Voltaire, es decir, si van a conseguir descentralizar y escalar al nivel que piensan que van a escalar Cardano, porque en ese punto sí que, bueno, ya va a ser una blockchain muy seria y que, bueno, va a poder mirar de tú a tú a prácticamente todos sus competidores. Pero bueno, eso tiene que ocurrir, ¿no? Como digo, o sea que se tienen que poner las pilas. Lo bueno está en que a pesar de que las fases son secuenciales, es decir, van saliendo una, otra en el orden en el que os los he contado, realmente se desarrollan en paralelo, ¿no? O sea que ahora mismo ya se lleva mucho tiempo trabajando tanto en Vaso como en Voltaire, así que no es una cosa que, por ejemplo, cuando acabe Vaso se vayan a tener que poner de cero en Voltaire, sino que ya tienen mucho trabajado. Luego, otro punto importantísimo.
si de verdad va a haber una explosión de su ecosistema de aplicaciones descentralizadas. Es decir, al final tú puedes tener una tecnología muy buena, pero si no se usa, pues no vale de nada. Porque tú necesitas generar utilidad, necesitas que muchos proyectos quieran alojarse en Cardano, necesitas que pues exista esa demanda sobre el token ADA para que, bueno, todo el mundo quiera comprarlo, lo cual incentive su precio, ¿no? Y esto pues al final está condicionado a que consigas atraer talento y consigas atraer pues un montón de aplicaciones, como por ejemplo Ethereum, que tiene 3.000 y pico aplicaciones descentralizadas dentro de lo que es Ethereum, la Ethereum Virtual Machine. Entonces obviamente Cardano de la noche a la mañana no va a llegar a ese nivel, pero sí que poco a poco puede ir acercándose, como por ejemplo se han ido acercando proyectos de la talla de Solana, que es el otro gran Ethereum killer junto con Cardano. Entonces, bueno, veremos a ver, estos son cosas que tienen que ir ocurriendo en el futuro de Cardano, que lo cierto es que tiene buena pinta porque hay muchas que ya se están desarrollando, pero todavía no ha ocurrido. Entonces, bueno, veremos a ver cómo van saliendo. Y después quería hablaros de dos cosas importantes. La primera, escalado brutal con esto Orbis. Orbis es una tecnología basada en ZK Rollups, que es lo que os comentaba antes, que es una capa 2 ultra escalable basada en el concepto matemático de conocimiento cero, que resulta que pidieron financiación a Cardano, se la dieron, pedían un poco tal, entonces lo que van a hacer es incorporar ZK Rollups a Cardano. Y esto es una barbaridad porque si Cardano, con lo que decíamos de las cabezas de Hydra, va a subir el rendimiento hasta 1 millón de transacciones por segundo, si encima le metes tecnología de ZK Rollups, puede ser una barbaridad y puede situar Cardano entre las literalmente top 3 blockchains con mayor rendimiento. Y si encima tenemos en cuenta que, vale, es top 3 en cuanto a rendimiento, pero encima es probablemente la más segura o de las más seguras y que tiene muy buena fama en el ámbito académico y que no sé qué, podría ser una blockchain muy interesante a considerar. Y después quería hablar de Hydra, de las cabezas de Hydra, mejor dicho, como os comentaba antes cuando hablábamos del mecanismo de consenso. Hydra ya, o sea, fue operativo, es operativo, mejor dicho, desde el hard fork Alonso en septiembre, pero las cabezas de Hydra no estaban operativas y resulta que en marzo de 2022, hace un mes, se comunicó a la comunidad que estaban ya abiertos los primeros Hydra Heads, las primeras cabezas de Hydra dentro de la testnet, dentro de la red de pruebas de Cardano, y se estaban probando, ¿no? Entonces, esto significa que si efectivamente consiguen probarlas y da buen rendimiento, las pondrán dentro de cuestión de unos pocos meses, las empezarán a poner en Cardano. Al principio no habrá 1000 cabezas, sino que pues empezarán, no sé, 10, 20, 30, poco a poco irán escalando, y ahí es donde sí que sí vamos a ver un rendimiento de locos, va a ser una barbaridad. Pero claro, todavía tenemos que esperar a que lo terminen de probar y demás. Pero bueno, es interesante porque ya es una cosa que no solo la han prometido, sino que parece que ya la están probando y bueno, veremos a ver qué rendimiento es el que termina ofreciendo. Y por último, vamos a hablar de los tokenomics, ¿no? Del modelo económico de Cardano. En primer lugar, el token ADA es el token nativo de Cardano y tiene y tendrá varias utilidades porque bueno, algunas de estas todavía no las tiene. Puede ser utilizado como intercambio económico, es decir, yo te envío tokens ADA, tú me los envías a mí, bueno, como si yo te envío euros. Se utiliza para pagar, por supuesto, las comisiones dentro de la red de Cardano, como cualquier token de utilidad, token nativo de cualquier blockchain. Además, es la recompensa que obtienen los validadores de la red por asegurar la misma. Se utiliza, por supuesto, para asegurar a través de las participaciones en el Proof of Stake, es decir, cuando tú tienes en staking tus Cardanos, estás contribuyendo a asegurar la red. Y también se utilizará, porque todavía esto no se puede, pero se utilizará para poder participar en las votaciones y en la toma de decisión de la comunidad, que como sabéis todo esto va a venir con Volter, pues al final también se necesitarán tokens ADA para todo esto, así que la verdad es un token muy completo, un token muy interesante y que al final pues sí que tiene bastantes funcionalidades, lo cual puede ir puede generar un poco bastante demanda. Pero bueno, Cardano actualmente es un token pseudo-inflacionario. Esto de pseudo me lo he inventado yo y ahora veréis por qué. Bueno, actualmente la tasa de inflación anual es de cercana al 5,7%. Sin embargo, Cardano tiene una inflación dinámica, lo que significa que en un futuro podría llegar a ser deflacionario. El suministro máximo de ADA es de 45.000 millones de tokens y el suministro circulante actual es de en torno al 34.27 mil millones, es decir, un 76% del total, lo cual es interesante porque al final sabéis que es peligroso invertir en proyectos que sean Proof of Stake pero con un circulante bajo, es decir, que este número en vez de ser un 76% pues fuera un 10%. ¿Por qué? Porque al final la capitalización de mercado de un proyecto se divide siempre entre el número de tokens, es decir, si vamos a hacerlo con cuentas fáciles, si yo tengo $1.000 de capitalización de mercado y hay 10 tokens,
pues lo divido 1000 entre 10 y sale 100, es decir, cada token valdría $100. ¿Qué pasa si yo duplico? Es decir, si eso solo fueran el 10% de los tokens que hay en circulación y yo los duplico, entonces ahora habría 20. Y por tanto, $1000 de market cap entre 20 no son 100, sino que son 50, es decir, se ve reducido a la mitad. Y esto, por supuesto, es muy negativo. Sin embargo, si ya tienes un 76% de tokens en circulación, no se puede emitir muchos más. Así que, bueno, no tenemos que estar preocupados de que nos diluyan el market cap, como os he explicado. Y bueno, el 24% restante está a la espera de ser liberado y decidirá la mecánica de inflación-deflación de Cardano. Bien, la inflación de Cardano, de ADA, mejor dicho, depende exclusivamente de dos cosas. En primer lugar, del porcentaje de monedas en circulación que están ahora mismo en staking y del número de monedas que están en la reserva. Además, solo hay dos reglas que gobiernan la tasa de inflación de ADA. En ningún momento se liberará más del 0.3% de la reserva de ADA en cada época. Las épocas de Cardano duran 5 días. Además, el ADA liberado es igual al 0.3% multiplicado por el porcentaje del suministro circulante de ADA que esté en staking. Para que nos entendamos, os he puesto aquí un ejemplo. Actualmente se calcula que el 70% del ADA circulante está en staking, no está asegurando la red. La reserva actual de ADA cuenta con 10.3 mil millones de tokens ADA aproximadamente. Entonces, ¿cuántos tokens se liberan en cada época? Fácil. 0,3% por 0,7 por 10.3 mil millones, lo que significa que cada 5 días, cada época, se liberan 21.63 millones de tokens ADA. ¿Qué pasa? Que realmente cada vez este número va a ser menor, ¿no? Porque cada vez habrá menos reserva. Por tanto, la liberación de tokens cada época converge a cero, es decir, tiende a cero, que es lo que estáis viendo por aquí en azul. Además, no solo eso, sino que encima esta es una escala logarítmica, sino que realmente baja con el paso del tiempo, pero de forma mucho mayor. Aquí podéis ver cómo estos son los años después de 2020, ¿vale? Esto sería 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, pero esto realmente cae mucho más en picado. Lo que pasa es que para poder verlo bien nos lo han puesto en escala logarítmica. Pero bueno, unas conclusiones finales: la reserva nunca estará vacía y técnicamente siempre habrá un poco de inflación, porque al final converge, ¿no? No puede llegar nunca a vaciarse. Sin embargo, la inflación está convergiendo a cero a un ritmo exponencial, aunque cada vez va más despacio. En algún momento, la gente perderá más ADA en transacciones defectuosas o olvidando claves privadas, que se calcula que entre unas cosas y otras más o menos se pierde un 1% de tokens ADA al año. Lo cual, si esto se consigue, que la inflación, es decir, el número de tokens que se liberen, sea menor que ese 1%, podríamos hablar de que ADA se ha convertido en un token deflacionario. Y aquí os he puesto la inflación relativa, es decir, la inflación con respecto al suministro circulante. Es decir, aquí, en 2021, el suministro circulante... la inflación era del 5,71%, es decir, del total que ya habían liberado se liberó un 5,71% más, pero eso hace que la reserva sea más pequeña. Entonces, como podéis ver, en 2022 ya no es el 5,71, es el 4,63%, y esto baja, y podéis ver cómo por primera vez en 2031 va a ser por primera vez por debajo de un 1%, es decir, a partir de aquí podría convertir Cardano en una criptomoneda deflacionaria, que, como sabéis, eso es muy muy positivo para los inversores, porque al final limita la oferta, y si aumenta la demanda, según la ley de la oferta y la demanda, pues se produciría un gran crecimiento del precio. Pero bueno, con esto ya hemos terminado un poco este repaso de Cardano. Decidme en los comentarios qué opináis. Quiero recibir vuestras críticas, quiero hacer estos vídeos de la mejor forma posible. Por ejemplo, en el caso del vídeo de hoy he intentado hacerlo un poco más dinámico, no tan técnico como otros. Intento utilizar un lenguaje más sencillo, pero bueno, al final estoy abierto a cambios, a críticas. Así que me gustaría que me dejáis todo eso en los comentarios, porque, como digo, quiero hacer estos vídeos de la mejor forma posible y que sirvan al mayor número de personas posibles. Así que nada, dejadme, como digo, vuestra opinión por ahí abajo. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. También, por supuesto, que se me olvidaba, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre Cardano. ¿Estáis invertidos en él? ¿No estáis invertidos en él? ¿Querríais estar invertidos en él en caso de que, de que ahora mismo no lo estéis? Bueno, comentad un poquito cuál es vuestro pensamiento al respecto de este proyecto. Y por último, recordaros que de este mismo proyecto de Universo Cripto tengo en primer lugar una newsletter y en segundo lugar una cuenta de Twitter. Ambas ellas las podréis encontrar en la primera línea de la descripción, junto también con las diapositivas que hemos utilizado para que vosotros también podáis echarles un vistazo. Sin más, yo me despido ya y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo vídeo más en el canal.